Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast sobre desarrollo inmobiliario más escuchado en Latinoamérica. Gracias a todos nuestros fieles oyentes pues, que nos escuchan y sobre todo gracias a aquellos que también comparten el contenido. Hemos visto que ya hay varios que le dan ahí share a las publicaciones en todas las redes sociales. Pues la idea es alcanzar a más personas que escuchen este contenido de valor, este contenido que esperamos que les esté enseñando, que esté generando pues un impacto positivo en todos ustedes, a todos los que nos escuchan, y pues también un contenido que queda aquí grabado, ¿verdad? Para la posteridad, para todos los que hayan escuchado una vez y no sé, en 6 meses, en un año digan, este cuate dijo algo interesante, voy a regresar a escucharlo, pues aquí queda grabado para que puedan regresar. El día de hoy estamos con otro episodio de nuestra serie Titanes del Real Estate. Tenemos hoy a un titán, a un crack de la industria inmobiliaria aquí con nosotros. Muchos seguramente pues ya lo conocen. Es el CEO de Spectrum Residencial, Pablo Rodríguez, en la casa de ASTI Podcast el día de hoy. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Aquí lo de titán y de crack, no sé si me la voy a creer, pero gracias por la bienvenida. Encantado de colaborar aquí contigo personalmente y con la audiencia. Buenísimo. No, pues muchas gracias por hacer el tiempo. Sé que es complicado para todos, pero seguramente pues tanto yo como la audiencia te lo agradecen aquí con lo que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, como te comenté, esta dinámica del podcast pues está basado en 3 ejes. Ahora ya creo que todos habrán escuchado. Vamos a hablar un poco de quién es Pablo, un poco de la empresa que lideras, del negocio y un poco del futuro que miramos en esta industria. Entonces, pues empecemos. Contanos quién es Pablo, qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo llegaste a este mundo del real estate. Bueno, yo no vengo de la industria. Soy un externo, digámoslo así. Y te quiero hacer una pregunta. Te voy a dar 3 adivinanzas. A ver. ¿Qué carrera crees que estudié? Y de plano no está relacionada, como te comenté. O sea, no va a ser arquitectura ni ingeniería civil. Para nada. ¿Sos economista? No. ¿Administración de empresas? Tampoco. ¿Matemático? Tampoco. Mira, soy ingeniero industrial, Okay. pero ingeniero agrónomo en producción. Ya. Estudié agronomía, agricultura, una carrera muy técnica en el TEC de Monterrey. Super. Ahí empecé. Rápido me di cuenta que no era mi vocación. Sí, pues. ¿Qué me faltó? Obviamente, orientación vocacional. Claro. ¿No? Y a mis hijos definitivamente tienen una prueba, prueban el carro antes de salir a manejar. Pero me dio muchos aprendizajes, una estructura analítica. Claro. y curiosidad. Y digamos, yo te diría que en lo personal soy alguien muy perseverante, resiliente. Tuve la desaveniencia, la mala experiencia, pero buena experiencia de tener una tragedia de niño, ¿verdad? A los 9 años perdí a mi padre. Híjole. Y eso me formó, para bien y para mal. Sí, lo bueno es que hoy soy la persona que soy gracias a haber vivido esa experiencia. Y entonces soy alguien que muy positivo, optimista. Sí. Habiendo estado en una etapa tan crítica, reconoce uno, le da perspectiva. Claro. Entonces, soy una persona que sale adelante, que siempre le ve lo bueno a las cosas, que está agradecido con lo que ve y con lo que tiene. Y como te digo, con los pies sobre la tierra siempre, ¿verdad? Entonces, una persona curiosa, me encanta aprender y soy un emprendedor natural. Claro. He hecho de todo tipo de travesuras, tonterías, locuras, hasta que hace como 15 años estoy en esta industria. Asentaste cabeza, ¿ya? Asenté cabeza y decidí que esto era lo que quería hacer. Buenísimo. Pues realmente, no, felicidades por la trayectoria. La verdad es que en estos 15 años, pues que decís que ya vas en real estate, ¿verdad? Contanos un poco de, pues, entraste y lograste obtener esa pasión por el real estate. ¿Cómo sentís ahorita que estás, después de haber pasado todas esas travesuras que decís? Sí, he estado, digamos, haciendo mucho, siendo muy oportunista. Y eso tal vez es bueno y es malo a la vez, porque se persigue la oportunidad, más no algo que es necesariamente sostenible y en donde se capitalizan los aprendizajes. Sí. Lo aprendí rápido. Tuvimos negocios de alimentos y bebidas con socios, luego tuvimos alimentos de salud, de fitness. Tuvimos una franquicia de fitness y todos fueron, digamos, aprendizajes muy grandes y luego entramos
En un desarrollo inmobiliario en Carretera Salvador hicimos 3 condominios de casas. Ok. Vivienda unifamiliar suburbana en las afueras de Guatemala, y hicimos como 500 casas y descubrí un montón de cosas, ¿verdad? Descubrí que realmente me apasionaba este mundo y que era un lugar en donde realmente me sentía que me podía desenvolver. Claro. Y vinieron aprendizajes rápidos. Carretera Salvador, como saben, ¿verdad? Sí, hace años kilómetros era boom, 20 y picos en el boom. Fueron muy buenos, muy agradecido del mercado, hasta que, ¿verdad?, la coyuntura de situación, tráfico y lo que querrás, preferencias del mercado, cambian la preferencia, ¿verdad? Claro. Es que desafortunadamente la ciudad, pues Carretera del Salvador está como muy desconectada porque tiene muy poco acceso vehicular, ¿verdad? Entonces, ya con tanta vivienda por ahí arriba, pues, y un buen porcentaje, me imagino que bajan, ya se vuelve complicado. Ahí, como dicen, en Carretera del Salvador, a cualquier hora hay tráfico. Sí, hombre. Y fíjate, eso fue como en el 2010, 11 y 12, digamos, y rapidito reconocimos, estando ahí arriba, ahí éramos socios con los Intepros, con Víctor Cabrera, sí, pues, y Carlos Carranza, grandes amigos, grandes personas, y reconocimos que esta preferencia del mercado, digamos, el comprador que tenía, digamos, entre $2,000 y $3,000 de ingresos combinados de hogar, estaba perdiendo el interés de manejar. Antes eran quizá 20, 30, 40 minutos, empezó a ser 1 hora, hora y media. Y entonces el formato de vivienda y la preferencia empezó a ser más vivienda vertical, urbana. Sí, pues. Y en un viaje a Colombia tuve como un momento eureka, dicen los gringos, donde vi a gran escala, vi la luz, y la gran escala, fuimos un grupo de colegas, venía un arquitecto, venía un constructor y venía yo como figura desarrolladora, y fuimos a visitar proyectos de gran escala en Colombia, y vimos muy rápidamente cómo era la transformación de ese formato de vivienda. En lugar de una casa un poquito más amplia, era un apartamento un poco más pequeño, pero que tenía todas las virtudes que tiene la vivienda urbana. Claro. Sí, es que realmente, pues cuando comparas apartamento con casa, ¿verdad? Todos los estudios de mercado, y cuando preguntas a la gente, todos quieren casa. ¿Por qué? Por el jardín, por esos metros cuadrados. Pero cuando pensás puramente en metros cuadrados, yo he visto que a vos vendés, la casa puede medir, no sé, 120 metros y el apartamento 75. Pero cuando le sumás tus parqueos, la proporción de las amenities, al final estás vendiendo los mismos 120 metros cuadrados. Lo que pasa es que están separados, ¿verdad? No están en una sola... Clarísimo. En una sola área. Clarísimo. Y esa dinámica desde, no sé, 2010, empiezas a ver esos primeros valientes que incursionaron y apostaron a la vivienda vertical urbana, segmento medio típicamente, un Comosa que lo veías en las charcas, que fue genial verlo venir, verlo salir, hacer el experimento, y les fue bien, ¿verdad? Les fue muy bien. Con muchos ahí. ¿Verdad? Entonces, eso nos dio la lectura, digamos, de hacer este primer emprendimiento. Y curiosamente, el emprendimiento nace con 2 características. Primero, nace con una visión de ser escalable y replicable. Claro. Porque yo había tenido la mala experiencia de hacer algo muy puntual y meterle un gran esfuerzo a algo que no es, ¿verdad? Sí, pues no que es redituable. Es como que cada vez tenés que reinventarte en un proyecto, ¿no? Que aquí es... Clarísimo. Hay un término que usamos adentro de Spectrum que se llama retorno al esfuerzo. Y, digamos, cuesta lo mismo lanzar un proyecto que tiene quizás 50, 60 unidades que lanzar uno que tenga 500 y 600. Entonces, ¿verdad? El éxito se propaga y se disfruta y se reditúa mucho más fácil. Entonces, buscamos un concepto en ese entonces, ¿verdad? Vimos claramente un cambio de mercado en Carretera Salvador y empezamos buscando terrenos urbanos, empezando a entender cuál era la dinámica de la secuencia de qué costo de tierra, qué sistema constructivo, para tener nuevamente un producto habitacional que pudiera comprar esta misma familia que conocíamos muy bien, que ganaba entre $2,000 y $3,000 al mes. Y sale, ¿verdad?, este modelo de edificios de molde, de mediana altura, estacionamientos ya sea en plaza, en tierra o con sótanos independientes. Sí. Y sale este modelo de negocio y aparece un primer terreno. Y este primer terreno, pues al final, como todo en la vida, no termina de materializarse, pero la idea y el impulso estaban bien claros y empezamos buscando, ¿verdad?, cómo materializarlo. Y ahí nos unimos fuerzas, curiosamente, con Origo. En su momento, Neto y Netío estaban también migrando de ser vivienderos
suburbanos y convergimos en esta compra que fue lo que terminó siendo el proyecto Parque 7, que termina ya siendo incorporado a Spectrum. Sí, pues. Y fue un primer aprendizaje. Ese fue el primer parque, entonces. Sí, el primer parque. No nació siendo un parque, pero la marca parque se desarrolla a raíz de ese lanzamiento. Sí, pues. Buenísimo. Y pues tal vez contanos un poco, pues siendo el CEO de una de las desarrolladoras pues más grandes y más reconocidas de Guatemala. Imagino que es una tarea bastante titánica, compleja, ¿verdad? Y algo que me llama la atención preguntarte es cómo lográs vos este famoso work-life balance, ¿verdad? Porque pues con la cantidad de proyectos que tienen activos, me imagino que el pipeline es enorme también. Pues seguramente tienen ya mucho recurso, capital humano, pero al final como director general, como CEO, debe ser complejo. Pues yo lo vivo nosotros a una escala menor, pero cantidad de proyectos pues tal vez similar. Igual es difícil. ¿Cómo lográs vos ese balance? Mira, yo escuché, eso lo he meditado muchísimo y la respuesta tal vez cruda y tal vez la he escuchado de algunos de los líderes de compañías obviamente globales cotizadas en bolsa gigantescas, es que no existe. Sí. No existe sí, porque cuando uno jala, son momentos, pienso yo. Claro. Hay momentos de calidad, la empresa jala cuando jala tiempo, hay que dárselo porque no hay de otra. Sí. Entra una crisis no puedes y hay que atenderla. Zafarte. Y también hay momentos mágicos familiares, mágicos con amigos. Entonces yo creo que más es eso, ¿verdad? Y afortunadamente hacemos lo que nos apasiona. Hemos dedicado nuestro tiempo donde queremos estar. Entonces estar en el trabajo realmente no se siente... Sí, no es un esfuerzo. No es la palabra trabajo, ¿verdad? No. Sí, cuando te apasiona no es trabajo, pues no el trabajo es como decir... así es. Uno está haciendo lo que uno le gusta y está en el lugar correcto. Entonces yo te diría que depende de las circunstancias y cuando uno le apasiona algo, la verdad que el tiempo vuela. Sí, pues. Es mucho más rápido el tiempo dentro de la oficina que fuera de la oficina. Sí, pues tal vez decir, bueno, cuando sabes que vienen, no sé, unos meses o semanas donde la carga de trabajo disminuye, pues aprovecho ese tiempo para enfocarme en familia, o pues no solo en familia, porque también es familia, vos mismo como persona también, no sé, con algún hobby o algo que... deporte o lo que sea. Sí. Y aparte te digo que digamos, en Spectrum tenemos la virtud o las posibilidades, digamos, de rodearnos con un equipo de talento. Sí. Y eso hace también que la travesía, digamos, de tener el liderazgo de este gran reto sea más fácil. Más fácil. No, de plano, al final el equipo. Sí, el capital humano es esencial. Sí. Muchos hablan ahí de la inteligencia artificial, que todo eso, pero al final, si no tenés a la gente correcta, alineada a tu cultura, los valores, a querer echar punta con los propósitos que tiene la empresa, pues no vas a caminar igual, ¿verdad? Ya se te va a volver algo pesado, digamos, ¿verdad? Estar lidiando no solo con los problemas de los proyectos, que pues ya vamos a hablar ahí de eso, de todos los problemas que conlleva un desarrollo inmobiliario, pero también recursos humanos es otro mundo, ¿verdad? Y contanos también, pues, 15 años en la industria, ¿qué sentís que es lo que más te ha motivado a continuar, tú terminando un proyecto? Te lo pregunto porque a veces uno, estando en el día a día, como que pierde uno un poco esa valorización de las cosas importantes que termina siendo la industria, porque pues uno está construir, salir a la venta, vender, terminar, entregar, y ya no sentís realmente el impacto ese que genera en 500 familias cada proyecto, ¿verdad? ¿Qué te motiva realmente de seguir en esta industria, en el área residencial, y qué es lo que has vivido hasta hoy? Sí, la respuesta es bien sencilla y es utópica, y nosotros nos dedicamos a entregar felicidad. Sí, pues. Y cuando ves una familia transformar su vida, materializar un sueño, que es adquirir, ¿verdad? El sueño, su hogar, no es una casa, ni un apartamento, es un hogar. La perspectiva es muy bonita. Hacemos yo te diría que de las profesiones más nobles que hay, cuando se hace bien y cuando se logran superar las expectativas de las familias y los clientes, estamos en el negocio más bonito que hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente me motiva a mí. Sí. Uno realmente, como digo, no lo siente, pero ya cuando ves el proyecto terminado, y regresas en algún momento viendo a las familias ya viviendo ahí, decís, puchica, la verdad es que, no sé, pues la calidad de vida de estas personas deben de haber mejorado
infinitamente, ¿verdad? Solo por el hecho de estar en una mejor posición, de que puedan pasar más tiempo con sus hijos porque ya no hacen las 2 horas, 3 horas de tráfico, que los ves en las amenidades, ¿verdad? Y disfrutando, y son un montón de cosas que se pierden. Ahora contanos también algo malo, así como algún fracaso en estos 15 años que vas de proyectos, pues seguro hay un montón. Cada día, yo creo que ya lo he dicho en este podcast, pero le digo a mi gente, mucha, cada vez que pasa algo bueno, que nos dan una licencia, que nos aprueban algo, hay que celebrarlo, porque a los 5 minutos te llaman y te dan una mala noticia y se te viene otra vez todo para abajo, ¿verdad? Sí. Es un mundo de altibajos, pero contanos tal vez alguna historia de fracaso, lecciones aprendidas que nos puedas compartir de no hagan esto mucha o hagamos esto de esta forma. Aquí el podcast se puede extender, pero con un whisky en la mano. Cabal. Pero se me vienen varias a la mente. Y hemos tenido crisis reputacionales serias, serias, difíciles de atender, en donde uno siente que el mundo se le viene abajo. Sí, ¿cómo atendés eso? Complejo. Un ejemplo que se me viene es en un proyecto que se llama Parque Mateo, en la calzada Mateo Flores, zona 7. Tuvimos un tema con ventanas. Tuvimos una instalación y una especificación. Era de ambos lados, ¿verdad? Nosotros somos desarrolladora pura, no tenemos constructora dentro de casa. Subcontratamos la construcción y la ejecución de las ventanas se dio, la torre se habitó y vinieron unos vientos fuertísimos en noviembre en donde, digamos, se evidenció la deficiencia de las ventanas. Sí, pues. ¿Pero mala instalación o era la...? Yo te diría que era todo. Era la suma de todo. Nosotros fallamos en especificar, el proveedor falló en exigir la calidad. Sí, pues. Y fue una cadena. Y al final todo regresa a la reputación del desarrollador, y nuestra marca tiene 30 años en el mercado. Somos parte de Grupo Pantaleón, que tiene 175 años en el mercado. Se dice fácil, pero no es así. Claro. Y es... la honorabilidad es sagrada. La reputación seguro. Hay que protegerla a todo dar, y tuvimos que reconocer el problema, atenderlo y cambiar las ventanas. Sí, pues. Cambiamos las ventanas de todos los residentes, con todos los vecinos. Incluso la siguiente torre iba a mitad de construcción. Hicimos el cambio. Claro. Y la gente, después de la desaveniencia, digamos... lo reconoce y agradece estar detrás de una empresa que le pueda dar el respaldo. Quizá alguna empresa naciente o sin el respaldo financiero, no lo puede hacer. Hasta aquí llego. O hacemos esto, pero no tal vez el cambio tan drástico. Pero fue durísimo. Tuvimos un emplazamiento del proyecto. La Junta de Vecinos, con toda la razón del caso, toman el proyecto, cierran el portón y dicen: aquí nadie más entra. La verdad. Para la construcción del... Nadie más. En plena obra, el proyecto arrancando al 25-30% de su ejecución. Pues. Y durísimo, pero tuvimos que actuar, reconocer, meternos la mano en la bolsa y apostar en el largo plazo. Y digamos, eso es lo que toca. Y yo les diría a todos: protejan su reputación, procuren tener solvencia, ¿verdad? Extra solvencia, digamos, lugares donde acudir a tener recursos, porque las malas noticias vienen. Aquí es como la ley de Murphy multiplicada por... no sé cuántas veces, y todo lo malo que le puede uno pasar... Va a pasar. Va a pasar. Sí. Sí, obviamente uno trata de mitigarlo ahí, pues, la constructora, hay alcances, vas a hacer la mejor que se puede en la planificación, pero estoy de acuerdo con vos que pasan cosas, ¿verdad? Al final, pues, los materiales, tal vez esas condiciones de viento fueron, no sé, una semana, ¿verdad? Es algo que pasa en cada 10 años. Pero pues al final no te tocó. Y como vos decís, creo que la reputación sí, como persona individual y como empresa, creo que es lo más importante que tiene uno, pues, porque si no tenés palabra y no tenés, no tenés nada. Contanos un poco ahora de Spectrum. Spectrum, ahorita hablaste que es parte del Grupo Pantaleón. Hablanos un poco de toda la trayectoria que tiene la empresa. Pues creo que todos conocen Spectrum, pero alguna interioridad ahí nos puedes contar vos. Te cuento, Spectrum arranca como el portafolio, digamos, es la agrupación del portafolio de los activos que no eran azucareros. Empieza con una mezcla de inversiones financieras, inversiones en telecom, etcétera, etcétera, y obviamente terrenos que estaban ahí, digamos, dentro del grupo Pantaleón, y se termina de estructurar y se define y se decide
emprender, digamos, una división inmobiliaria. La primera parte, digamos, de la primera actividad económica dentro de la inmobiliaria fue vivienda suburbana, sí, pues, unifamiliar, digamos, casas en la periferia. Y eso se viene, digamos, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y no me acuerdo en qué año fue, pero arranca la parte de centros comerciales de gran formato. Hay 4 hoy día en Guatemala y 2 en Colombia. Es la división hoy día más importante, más relevante en términos de escala y rentabilidad. Sí, pues. Y por último, tenemos la parte recién inaugurada hace 2 años, que es la parte de parque industrial, que se llama Synergy. Sí. Entonces, esas son las 3 turbinas, le llamamos nosotros, que son la parte de centros comerciales, la parte viviendera y la parte de parque industrial. Sí, pues. Y cada una tiene una coyuntura muy diferente porque se manejan con naturalezas muy distintas. Es otro mercado completo. ¿Verdad? Es otro mercado, son otras dinámicas. Sí. Y entonces tenemos 3 diferentes responsables dentro de la compañía que lideran, digamos, los resultados de estas compañías. Sí, pues. No, la verdad es que, pues, ¿cuántos años decís que lleva? 30 años llevan ya desarrollando la cantidad de proyectos, o sea, sí le metieron full. Una pregunta que tenía, bueno, en el tema residencial, pues, como hablaste ahorita que pues, manejan 3 formatos diferentes. El centro comercial es puramente patrimonial. Que no se vende nada. Sí. El residencial es especulativo. 100% en venta. Sí, todo se vende. Correcto. Y el industrial, digamos, que es... Principalmente son bodegas como Build to Suit, en renta, es patrimonial, sí, pues, aunque se han vendido ciertos lotes para que empresas, digamos, de cierto renombre puedan construir ellos mismos su parque industrial. Su target es comprar, pues ellos no buscan rentar. Exactamente. Por pues, políticas y todo. ¿Han analizado ustedes vivienda en renta? Sí, Marcos, es una buenísima pregunta. Nuestro último proyecto que estamos justo empezando las entregas es Parque 14. Parque 14, si lo ves desde fuera, está sobre la Avenida Las Américas. Paso todos los días. Entre Tadeus y Parque Las Américas, el centro comercial. En la parte baja hay un podio. Ajá. Es un podio, digamos, es una base del edificio de 10 niveles y luego tenemos 3 torres, digamos, 3 cubos de elevadores que suben hasta nivel 24. Ajá. El podio, se nos ocurrió la idea de hacer nuestra primera incursión en hacer renta fija. Y entonces la idea era vender metros cuadrados, sí, pues, de todo ese basamento y nosotros administrarlo patrimonialmente con ocupantes, claro, con alquileres de renta corta o yo qué sé. Pero fue tan complejo y la ley del inquilinato en ese entonces todavía no estaba, digamos, no favorece al arrendante. Claro. Que no los puedes sacar rápido, pues al final se te vuelve complejo ahí, que no me quiero salir. Es complejo. Entonces decidimos, vendamos las unidades, aunque típicamente están establecidas, sí, pues, y para permiten renta corta. Claro. Pero de plano es un negocio atractivo. Yo personalmente con personeros de Spectrum hemos visitado multifamilies en Estados Unidos. Sí. Nos encanta el modelo, digamos, patrimonialmente es lo que deberíamos estar haciendo un poquito todos. Y por eso era la pregunta, porque realmente... Sí. El mundo del real estate, pues la regla principal debería ser no vendas tu activo, pues, porque si te está generando y se paga todo lo que se paga, pues, ¿por qué te deshaces de él? ¿No? Realmente aquí lo que hemos visto es que por las tasas realmente a las que el costo financiero con el que uno se apalanca no hace sentido porque los rendimientos de la vivienda paran siendo más bajos que el costo financiero del negocio. Correctísimo. Nosotros hemos hecho algunos análisis donde pues también analizamos en otros lados en Colombia con gente que realmente cómo logras que la rentabilidad sea mayor, pues buscando más ingresos, ¿verdad? No solo la renta per se, sino les vendes ya el internet, les vendes el parqueo, les puedes vender más cosas, ¿verdad? Y cómo, pues yo en algún foro les preguntaba a esta gente que ya estaba metida en Latinoamérica, no es multifamily, le llaman Build to Rent, creo yo. Ese es el formato. Pues lo que vos decías, ¿vale? El inquilinato, ¿cómo haces para que tus inquilinos se vayan a la porra si no te pagan? ¿Ah? Y decían, la verdad es que ese es el menor de nuestros problemas. Y yo, ¿cómo le hacen? O sea, decían, básicamente les quitan acceso, como todo lo hacen tan tecnológico, ¿verdad? Que les quitas acceso ya a su parqueo, a las amenidades, a todos lados, que realmente les quitas el internet, todo, que básicamente ya es inhabitable. O sea, sí puedes vivir, pues, no les puedes quitar el agua
y luz porque no, eso no se puede, pero le quitas todo lo demás y prácticamente ellos solitos se iban. O se van, pues, ¿verdad? Provocar los desincentivos de seguir ahí habitando, correcto. Y sí lograban que sea rentable. O sea, igual con tasas altas. En México ya existen algunos formatos de estos que ahí están todavía peor que nosotros. Están como en... Creo que la tasa que usan de parámetro está como en 10, ¿verdad? Aquí todavía estamos en 7, 8 de costo financiero, pero ya en sí les funciona el modelo de vivienda en renta, ¿verdad? Entonces, y como realmente, pues analizando que en estos últimos años desde pandemia hemos visto cómo los costos de construcción y los costos del desarrollo, puchica, se han ido al cielo, ¿verdad? Nosotros... creo que fue 2021, 2022, vimos como un 17% de aumento en un año en la construcción. Y dijimos, puta, ¿cómo? Que la gente no está ganando 17% más de un año para otro, ¿ah? Así es. Entonces, esa brecha cada vez es más complicada de cerrar porque los costos se van y las familias, esos $3,000 ya no te alcanzan para comprar lo que antes podías comprar. Entonces, ¿qué hemos hecho todos? Y me imagino que ustedes también, disminuido los metrajes para lograr. Pero ya también se vuelve un punto en donde ya ni eso, porque ¿en cuántos metros cuadrados puedes meter 3 habitaciones? ¿Qué es lo más chiquito que han logrado ustedes? Esa es una buena pregunta. Ahorita estamos, digamos, incursionando hacia un segmento más bajo de lo que típicamente hacemos, que hacemos segmento medio alto, digamos. Le llamamos vivienda accesible, no es vivienda asequible. Asequible. Sí, pues. Yo te diría, para tener un programa de 3 habitaciones, 2 baños, donde las habitaciones se consideren habitaciones, lo hemos logrado en 60 metros, 60. Sí, pues. 60, bueno, y con 2 baños ya está. Sí, 2 baños completos, pues para que sea vivienda digna. Sí, está justo. Está justísimo, sí. Pero ese es el resultado de la limitante y las presiones inflacionarias. Claro. Así es. Y todos estamos viviendo en la industria los mismos retos. Seguro. Pero esos 60 ya se están volviendo también complicados, a menos de que estés un poco en la periferia. Pero hacerlo muy urbano ya no. Ya es complicado. Es que solo la tierra, el valor de la tierra, no sé si ustedes persiguen y siguen esos valores, pero... Sí, es ridículo. Ya te están dando G5s te lo están ofreciendo a $2,000 la vara. Así es. Completamente inviable para ayer tuvimos una reunión y ese fue el numerito. Dije, y un G4. La gran... Wow, dice uno. Sí, no, al final los números no dan, pues, para eso. Pero al final nosotros vemos la tierra como un insumo. Sí, y es un porcentaje de las ventas. Correcto. Entonces las ventas, sí, afortunadamente, como dijiste, han ido subiendo en compensación a todos estos factores. Y entonces es un número, ¿verdad? Es un número. Uno se clava en el dólar por vara porque uno lo tiene la referencia de que me hubiera comprado y hubiera. Pero es una realidad y hay que afrontarla. Nosotros decimos siempre que no hay terreno caro o barato. Exacto. O sea, realmente todo depende de lo que le puedes sacar a ese terreno. Si le puedes sacar mucha venta, al final, como decís, es un porcentaje y si se paga, pues no te sale, hasta tal vez barato te salieron los $2,000 la vara cuadrada, pues cuando como número se escucha grande, pero al final te decía que esos 60 metros cuadrados que ya se están volviendo complejos de poder venderle a estas familias, por lo menos en el área muy, muy urbana, muy céntrica, pues el modelo ya está a punto de tener que cambiar a hacer vivienda en renta, porque eso sí lo van a poder... Exactamente. Vas a llenarlo ponete, pues haces un edificio en zona 10, 100% en renta a rentas de mercado, te lo llenas al chilazo. Ahora, cuando venderlo, pues... ¿Y sabes quiénes son los que te están dando esa pauta? Antes de que institucionalmente una empresa decida quedarse en propiedad de todas las unidades y rente el edificio como un bloque, pues, digámoslo, te lo está diciendo el mercado de inversionistas. Cada vez hay más porcentaje de compradores inversionistas. Cuando yo empecé en la industria, en Spectrum, yo te diría que era el 10, 15%, sí mucho. Sí, pues. Que era un inversionista versus el residente permanente. Sí, pues. Nosotros atendíamos a familias jóvenes, familias con niños chiquitos, familias en formación, digamos, parejas que se están por casar. Hoy te diría que ya rebasó por bastante el 50% y sigue subiendo. Y eso lo que es exactamente la respuesta a lo que estás diciendo. El mercado reconoce que hay un mercado muy, muy sólido de alquileres. Sí.
¿verdad? Con buenos rendimientos. Claro. Y ¿verdad? Es un negocio atractivo. Que al final es obvio, pues es real estate, ¿verdad? Es que es lo más seguro que puedes invertir. Que en ladrillos, ¿verdad? Ahí está tangible, no baja el valor de esas babosas. Sí. No, o sea, a menos de que estés se vuelva una zona roja, pues, pero si no, tu inmueble ahí va creciendo, te genera renta fija si lo pones o renta variable en Airbnb o algo así, ¿verdad? Pero... Y lo que decís es, digamos, la rentabilidad una vez del alquiler sobre la base de costo del inmueble, pero aparte es la plusvalía que nosotros mismos provocamos, ¿verdad? Por desarrollar amortiguando estas presiones inflacionarias. Entonces el valor de reposición se vuelve, el día que salen a revender, que deciden salir del activo. A mí me llaman muchos inversionistas y me dicen, vos, ¿qué hago? ¿Lo rento o lo vendo? Y le digo, mira, es que depende de tu filosofía y tus necesidades. Correcto. Ahí sí, cada quien. Sí, si lo querés vender solo es para tener o sea, si lo vas a meter en otro lado, está bueno, pues, pero si lo vas a volver a meter al banco, no. Y no hay que tener en cuenta que a la hora de monetizar esa plusvalía y querer seguir en el negocio, hay que volver a comprar al valor de reposición de hoy. Claro. Y entonces regresaste a lo mismo. Vas a ir a comprar la unidad al mismo precio que la estás vendiendo. Vas a reemplazar tu activo por... Y todavía pagaste impuestos de ganancia capital. Que es algo que no me hace sentido aquí, pues así como en Estados Unidos hay reglas, leyes de que si vos reinvertís no pagas impuestos, vas a incentivar que la plata se siga moviendo. Pero bueno, ese tema de la renta creo que es algo que hay que meterle cabeza, porque creo yo que ya puede ser un buen negocio si se estructura bien y pues al final el mercado de capitales también tiene que crecer en Guate y de repente va a venir alguien ya a comprarte el edificio completo estabilizado en 10 años, pues así, ese es tu plan. Contanos también un poco cómo definen en Spectrum un proyecto exitoso. Digamos que un proyecto tarda 5 o 6 años, más los de ustedes, por ahí deben de andar, ¿verdad? En tema de tiempos, si no es que más, pero ¿cómo definen un proyecto exitoso? Aparte de, obviamente, rentabilidad para pues, los inversionistas, digamos, ¿cómo definen que sí salimos bien aquí? Yo te diría que arranca con una cierta escala, por el mismo término que mencioné hace ratos de retorno al esfuerzo. Consideramos que todo el andamiaje de meterle la energía y los recursos a idear un nuevo proyecto que tenga 20, 30, 40 unidades versus 200, 300, 400 unidades. Entonces creemos en la escala. Tenemos una posición estratégica, ¿verdad?, muy clara que aprovechamos nuestra escala, le llamamos economías de escala o liderazgo, leadership economics, le llamamos nosotros, que es emplear el volumen que tiene la corporación a favor de cada uno de los proyectos que se está ejecutando. Sí, pues. Cuando hay una expansión de un centro comercial, naturalmente se sostiene esa escala. Cuando hay un crecimiento de un proyecto residencial grande, sostenemos esos volúmenes de compra que nos dan esa preferencia. Sí. Entonces, tiene que tener escala. Y por otro lado, la rentabilidad mínima esperada. Nosotros manejamos dinero de terceros. Digamos, Spectrum no es 100% el propietario del capital de los proyectos que hacemos. Y básicamente el prospecto de inversión lo modelamos para que el inversionista, seamos nosotros en Spectrum o sea alguien, un tercero, sea entre 14 y 16% de TIR y el múltiplo de capital sea, digamos, entre 1.4 y 1.6 veces tu capital. Sí, pues. Entonces, esos son los parámetros como de filtro. O sea, cuando analizan proyecto nuevo, ese es el... 15 de TIR, digamos, sí, pues, que si no cumple con 15 de TIR... Ya descartado. Y nosotros, mucha gente y muchos desarrolladores, ¿verdad?, manejan... 15 TIR con tierra comprada. Con tierra comprada. Sí, pues. Y manejan apalancamiento, ¿verdad? Esto es apalancado. Entonces, hay quienes levantan sus rendimientos usando apalancamiento y se vale, ¿verdad? Nosotros somos una empresa muy conservadora, hemos pasado un montón de ciclos y de crisis, tanto en la parte agrícola como en la parte inmobiliaria, y buscamos tener estructuras de capital conservadoras, 50-50 deuda capital, o en el caso nos va bien 60-40. Es súper conservadora. Ya hemos tenido desavenencias fuertes, hay aprendizajes y preferimos una posición sólida, que a la hora de una crisis hay de dónde borrar la deuda y poner la plata fresca y pasar la tormenta. Te digo, en la pandemia pasamos el área de centros comerciales cerrados 150 días. Sí, eso fue crítico. Decidimos estratégicamente no cobrar rentas, cobrar mantenimiento, un mantenimiento reducido. Entonces, digamos, son cosas que ya vivimos y donde la caja y tener acceso a caja es clave. Aquí se truena no por rentabilidad, se truena por solvencia, por flujo. Entonces,
Eso nos ha dado las lecciones y claro, yo quisiera tener más endeudamiento porque seríamos más rentables y cuando las ventas jalan, vos sabés cómo funciona la cosa. Seguro. Y dan ganas de apalancar más el proyecto, pero nosotros tenemos, digamos, una estructura de gobierno corporativo sofisticado y muy conservador que nos lleva a estas decisiones. Claro, y no es la política. Pues. Y eso es, ¿verdad? Es lo que es. Sí, pues, no, 50-50 es bastante. Nosotros estamos 20-25, 75, va por ahí, o 20-80, lo que hasta menos, si se ve. Te vamos a llevar a que les hables aquí a todas las directivas nuestras, qué alegre sería. Sí, realmente, no, pero la verdad es que está bien para tener un 50-50 que todavía logres 15 de TIR. Imagino que son estos proyectos que como reciclas el capital por fases de torres, ¿verdad? Al final ese es el modelo. Y nosotros, digamos, perfilamos una batería de proyectos, digamos, en un horizonte de, yo te diría, 6 a 8 años. Sí, pues. Digamos que hay 5 proyectos en ese horizonte y vas, ¿verdad?, empleando el capital, saliendo de algunos y entrando a otros. Y en ese periodo de tiempo, anualizadamente, buscamos ese tipo de target de retorno. Y los inversionistas que tienen... ¿Sí son inversionistas al riesgo del proyecto? O sea, es buena pregunta. ¿Accionista común o es un preferente? Sos capital de riesgo, 100% accionista. Sí, pues. Creemos que debemos de correr la misma suerte. Claro. No hay diferenciación en tipología de... ¿verdad? No son acciones preferentes. Sos accionista del vehículo de inversión que tiene un horizonte, hacer vivienda urbana vertical, Ciudad de Guatemala, con un perfil de más o menos tantos proyectos, tantos años, tanto volumen de ventas y una rentabilidad esperada. Y entonces da una tranquilidad que no te estoy invitando a un solo proyecto y te invito al gacho, al bajo retorno y el claro. Bueno me lo quedo, sino no al final está bueno, porque sí, pues es una diversificación también, pues lo estás diversificando en el portafolio de proyectos que tiene. Entonces, cabal, uno tuviste que cambiar todas las ventanas y disminuyó ahí la utilidad y en otro, pues, te fue mucho mejor, ¿verdad? Sí. Contanos también un poco pues, sobre Spectrum ahí, pues, llevar estos 30 años no es nada fácil y hablábamos un poco de ese tema de cómo logran que la gente esté contenta, ¿verdad? Todo este tema de cultura, los valores que tienen, cómo han logrado posicionarse, porque pues están súper bien posicionados en la industria, pues como Spectrum y como todas las empresas del grupo. Contanos un poco cuál es ese truco, porque al final es complicado. Imagino que todos los que están hablando, escuchando, empresarios saben que ese tema, pues rotación, ¿verdad? Y de repente se te vino abajo el mundo porque se te fueron 3, 4 personas claves. ¿Cómo han logrado ese tema? ¿O todavía lo siguen sufriendo también? Mira, es una excelente pregunta. Como sabes, vivimos en una industria muy dinámica y digamos, pujante. Estamos todos creciendo. Viene el famoso bono demográfico, digamos. Entonces viene una demanda que está muy presente y muy, muy evidente. Y eso provoca, ¿verdad?, fugas de talento. Claro. Hay mucha presión y entonces te pagan más y se te mueve la gente. Pero nosotros, digamos, tratamos de enforzar una cultura muy particular, muy retadora, pero que a la vez permite que cada quien cumpla sus sueños personales a través de, ¿verdad?, realizarse como profesional dentro de la compañía. Y atraemos talento joven, típicamente. Hay gente muy joven que adquiere responsabilidades de altísimo, digamos, de alto rendimiento. Es gente que nunca se imaginaba que iba a llegar tan rápido a donde está y potenciamos, digamos, esas situaciones y ese tipo de talento. Y talento atrae talento. Eso es lo que hemos creído siempre. Sí, pues. Es alguien que tiene toda la gana de provocar resultados, de salir adelante, que nadie le dijo que no se puede. Y eso genera un círculo es ingenuidad con talento. Claro. Y que al final, ¿verdad? Logran resultados, hacen las cosas diferentes, sí, pues. ¿verdad? Y se provocan resultados extraordinarios. Y la actitud. Claro. La actitud es el 80% de la tarea. Arrancar la actitud con una tarea de que sí se puede, sin escuchar a los que te dijeron que no se puede. Si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Seguro. Creo que es clave. Y tenemos una cultura de ganar. Entramos a hacer algo y queremos ser el líder en el mercado. No ponemos nombre de equipo de fútbol porque pueden haber controversias, pero sí, pues, sí. El Real Madrid. No, Argentina. Ya clasificaron al Mundial ahorita, ayer ya. Bonito. Ya pasaron. No, lo que te quiero decir es que cuando competimos, digamos, yo siempre hago esta analogía. Si fuésemos boxeadores, para salir un poco de la industria y dar contexto, si fuésemos boxeadores y estuviésemos peleando la categoría peso pluma,
queremos ser el mejor boxeador libra por libra. Entonces, cada vez que entramos al ring, buscamos ganar ese combate. Claro. Y lo hacemos deliberado. Usualmente no somos los primeros, si ves, no somos los incursores, como te dije, como Osa. Los early adopters. No somos early adopters. Sí, pues. Estudiamos, nos sentamos en los sidelines, pero cuando entramos con el acelerador a fondo. Con todo. Con todos los recursos, ya un poquito más con la convicción de a dónde vamos a ir, de cómo, cómo se hace, cómo se provoca el éxito. Entonces, yo diría que es la combinación de atraer talento, darle las responsabilidades y cumplir los sueños de cada una de esas personas. Súper. ¿Y a dónde va Spectrum en los próximos 5 o 10 años? ¿Cuál es el pipeline? ¿Qué ven? ¿Están tecnología, no sé, algo? ¿Están pensando en cambiar algo? ¿O es continuar con la serie de proyectos que tienen? Mira, buscamos... Depende de cada una de las áreas, ¿verdad? De las turbinas que te mencioné. Hay objetivos, digamos, muy puntuales. En los centros comerciales, en Guatemala puntualmente se están haciendo expansiones. Sí, y las expansiones han sido transformativas, como lo puedes ver, ¿verdad? Y, digamos, se tiene una filosofía de ir a capturar las mejores prácticas mundiales, globales, claro, y realmente traerlas a Guatemala y aplicarlas. ¿Por qué no se puede aquí hacer las cosas de clase mundial? Y esa ha sido la filosofía, y si lo ves... Y afortunadamente hay reservas de tierra como para hacer esos crecimientos. Otra cosa que está pasando en centros comerciales es incorporar el uso mixto, que si ves eran centros comerciales exclusivamente, nosotros le llamamos City Core, ¿verdad? Pero es, digamos, tener esa gravitación de esos centros de usos múltiples que atraen muchísimo, ¿verdad? Muchísimo deseabilidad de estar, el live, work, play, ¿verdad? Claro. Tratar de provocarlo en un solo sitio. Entonces estamos trayendo diferentes usos y la parte del componente residencial que de plano el ancla ya está, solo hay que traer al residente a que goce de ese ecosistema. En la parte de parques industriales, como ves, vamos a empezar una nueva ciudad allá que se está planificando. Una mega ciudad. Una mega ciudad que tiene un potencial gigante, y esa es una coyuntura que va a tardar, no sé, 20, 25 años en terminarse de materializar. Y el parque industrial tiene una escala y una ambición de traer, digamos, empresas de renombre nacional y volverse un hub. Sí, pues aprovechando el nearshoring un poco ahí. Exactamente. Capitalizar eso. En la parte residencial, como te digo, los horizontes son cada 5 a 7 años y hemos, ¿verdad?, desarrollado esta batería de proyectos. Creemos que hay mucha demanda todavía insatisfecha. Podemos seguir, digamos, haciendo, repitiendo, escalando y replicando lo que hacemos, y queremos entrar en lo que te comenté, vivienda un poco más asequible. Asequible. Y ahí es donde yo más entusiasmado estoy, porque ese mercado, ¿verdad?, pocos lo han tocado. Está varios jugando, ustedes en Asti, está Bloque, Rosula ha hecho varios de estos. Que también tiene su complejidad, ¿verdad? Más con el cliente ahí, tema de créditos y todo ese rollo, son mucho más riesgosos en una deuda, y los 24 meses de fraccionamiento de enganches se te cayó la venta porque el cuate se endeudó con una tele o lo que sea. Sí, hombre. Bueno, pero también es bueno, pues, porque hay bastante demanda. No, buenísimo. Yo creo que pues, las que tienen un potencial enorme, y en Miraflores también tienen un plan maestro que pues he visto que acaban, no sé si acaban, pero han ido como lanzando ciertos avances de eso, ¿verdad? Como base de proyectón. Sí, Miraflores tiene, ¿verdad?, cabalmente este uso de la incorporación de usos mixtos. Viene de todo, viene médico, educativo, viene tema residencial fuertísimo. Sí, pues. Entonces, digamos que eso ahorita está justo en etapas de planificación, y empezarás a ver un poquito cada uno de estos elementos. Y ahorita con la nueva reglamentación de incentivos, ¿no les cambia completamente el panorama? Porque no se estaban planificando para cierta edificabilidad, y ahorita que todo lo que es G4 y G5 se puede subir un 20-30%, puchica, decís, me cambia, o sea, puedo vender el 30% más, ¿verdad? Sí. A empezar a planificar otra vez. Mira, yo creo que estos incentivos son buenísimos, ¿verdad? Porque abre la puerta a interpretar de una forma distinta, pues, todo la gama de edificable que un terreno puede tener. Hoy por hoy, digamos, tiene una planificación, pero como todo proyecto, ¿verdad?, está diseñado para poder evolucionar, evolucionar y modificarse en el tiempo. Pero la primera etapa creo que va como va. Sí, pues. ¿Verdad? Y iremos entendiendo
la coyuntura, los pros y contras de los nuevos reglamentos y lo vamos a ir a aplicar. De claro, lo vamos a jugar. Sí, principalmente porque puedes hacer más. Y si la demanda hay, pues ahí en esa zona creo que o sea, tenés bastante para jugar. ¿Cómo ves también un poco hablando de la futura, principalmente de la industria, ¿verdad? Yo creo que en estos últimos 10 años, y tal vez a raíz de pandemia, pues obviamente todo el tema tecnológico, las ventas, que ahora es mucho digital. Y no sé qué han analizado en ese tema puntualmente, porque el mercadeo antes era que la valla, que el MUPI, que algún evento, y de repente fue Facebook, Instagram, y deja tu contacto y sos un lead ahora. Pero a cierto punto se ha saturado un montón esas plataformas en el sentido de que ya el 80-90% de lo que entra ahí no sirve de nada, ¿va? O sea, se ha vuelto más complejo llegar a la venta, aunque al final en los embudos estos famosos, al final siempre es el 1 de cada 10 visitas te reserva, y ahora es 1 de cada 100 leads que te entraron te reserva. Pero ¿cómo han visto esa parte y cómo analizan ustedes la venta residencial pues utilizando todas estas plataformas Sí, justo lo que decís, es súper dinámico, ¿eh? Nosotros en el tiempo que llevamos hemos visto de método tradicional, ¿verdad? Una valla y rotulaciones, digamos, direccionales del proyecto, hasta que migró, esto se fue de una vez, solo sirve para aquí, cruce acá, cabal. Y el Waze te dice incluso cruce acá, o sea, digamos, hacer 100% digital. Nosotros tenemos, digamos, varias estrategias. Obviamente la de leads, todos la usamos. Claro. Lo que hemos visto que funciona a nosotros bastante bien es que tenemos una parte, digamos, hemos incorporado salas de ventas dentro de nuestros city cores o centros comerciales. Y eso funciona muy bien porque el preámbulo del cliente al visitarte es que ya tiene una preferencia de venir a ver un producto que está dentro de tu marca. Claro. Entonces esa solvencia y la reputación ya es inherente, el reconocimiento de yo voy a Miraflores, yo voy a Naranjo, voy a Portales. Digamos, ya es un hecho. Entonces tenemos salas de ventas ahí que capturamos esa afluencia que probablemente es mercado primario, ¿verdad? Es alguien que por ahí se mueve, que ya tiene afinidad reputacional con nosotros, entonces nos funciona bastante bien. Es un flujo que ya, aunque ni vayas, no lo hacíamos, a ver, no lo hacíamos antes, y hasta que hubo incorporémonos, ahora tenemos hasta los sótanos invadidos en varios proyectos y nos ha funcionado bien. Y la otra es referidos, como tú sabes, funciona muy bien. Cuando haces las cosas bien, el referido viene, el inversionista contento regresa. ¿Y cómo es? Contanos ese plan de referidos, que a nosotros nos ha costado miles poder implementar una buena estructura de referidos, porque les dices, te doy 10,000 quetzales solo por referir, pero la gente como, pues, no es, no sé, promotora aunque trabaje con vos, tampoco son como promotores. Y decís vos qué fácil es ganarte 10,000, publicar en tus redes o decirle a tus amigos y pues puedes ganar un ingreso extra. ¿Cómo lo han logrado? Sí, a nosotros nos ha pasado de todo. Hay gente que te reporta por alguien residente, ¿verdad? Un vecino actual que te reporta a alguien que ya sabía que había llegado con tal de ganarse el premio sin realmente habértelo enviado. Hay de todo. Y creo que está en tener claramente, usar un CRM adecuado para traquear bien quién te refiere y quién compra. Tener los incentivos adecuados. Hemos probado de todo, como decir, una cuota de mantenimiento, una tele, viajes, lo que sea. Y yo lo que te diría es que usualmente el que te refiere a veces ni siquiera espera nada a cambio. Refiere realmente porque quiere traer a su comunidad, a sus amistades, su familia, y funciona bastante bien. Entonces, natural, orgánicamente, debería de venir algo sin tener que incentivarlo económicamente. A que venga, ya eso es tal vez a lo que me refiero. Un cliente satisfecho es tu mejor publicidad en la calle. Sí, eso sí es cierto. No, la verdad es que dicen que si logras implementar bien los referidos, es tu mejor costo bajísimo, ¿verdad? Y pues logras mayores ventas. Pues ya vamos terminando. Tal vez, pues siempre una de las últimas preguntas que hacemos es que, con toda tu experiencia, a todos los que están escuchando, que van empezando, ¿qué consejos les darías para, pues, que no metan las patas en esta industria? Que pues al final todos metemos las patas, pues, pero ¿cómo les acortás ese tramo que tienen que dar? ¿Qué les dirías? Yo les diría que es una industria lindísima. Como te dije, es apasionante. Nosotros vivimos de esto y aquí estamos haciendo nuestras carreras y dejando un poquito de huella. Entonces, digamos, la industria tiene muchísimo que ofrecer
de gratificación personal. Y aparte hay muchos lugares donde se puede incorporar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de vivienda principalmente, de la corporación en la que yo trabajo. Vos haces de todo un poquito. O sea, yo creo que se puede con mucho capital y también se puede con poco capital. Claro. Es una industria que permite la creatividad y es lindísimo en términos de dejar huella, dejar legado. Sí. Como vos decís, manejar y ver uno un poquito de la huella que uno dejado es enormemente gratificante enseñarle a tus hijos, mira esto. Sí, lo vieron en obra, lo vieron en el agujero y luego lo ven y ya ha terminado el proyecto. Es lindísimo. Entonces, creo que hay mucho lugar para incursionar. Hay muchas áreas, ¿verdad? Sí. Y siento que, digamos, hay poca especialización, digamos, donde hay mucha oportunidad de ingenieros civiles, yo les diría estructurales. Sí, ahí hay, pero para comerse el mandado, porque de veras son 4 o 5. Nuestros proveedores están saturados, eso naturalmente presenta una oportunidad. Hay empresas de corretaje nuevas como Legado Properties que, wow, decís qué agresivos y qué eficaces han sido, ¿verdad? Eso no existía hace 2, 3, 4 años. Entonces, siempre hay esas avenidas, ¿verdad? Especialización. Digamos, gente en Colombia hay mucho especialista en POT, ¿verdad? En cómo te ayudo. ¿Cómo te estructuro? Sí, cuál es el mejor uso de tus incentivos y cómo te rentabilizo el proyecto usando, ¿verdad? La lectura, aprovechando la normativa a la mayor expresión. Eso hay especialistas y aquí hay especialistas, pero hay campos. Claro. O sea, te digo, hay en todos lados donde poder agregarle valor a la industria. Y digamos, nosotros desarrolladores que subcontratamos, hay muchísimo. Sí, yo creo que casi todos... Lo que querrás, ¿verdad? Casi todos subcontratan los desarrolladores, pues, y como decís, realmente especialistas, mercadeo, ventas, finanzas, contabilidad. La industria inmobiliaria pues, abarca de un montón de otras industrias en las cuales se puede incursionar, ¿verdad? Para lograr el éxito aquí. Y la última es que hablaste de legado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el legado que Pablo Rodríguez quiere dejar en Guatemala? Uy. Pregunta interesante. Yo, en lo personal, me encanta reescribir las reglas, escribirlas de nuevo, ¿verdad? Inventar algo nuevo y creo que desafiar el sistema es en parte de eso, ¿verdad? Y creo que hay mucho por servir y por atender a la industria de vivienda y creo que hay tanto que hacer que a mí me encantaría, digamos, seguir penetrando mercados nuevos, mercados desatendidos. Y creo que, ¿cómo se va a medir? Con la cantidad de clientes satisfechos que recuerden, ¿verdad? Que estén mejorando su calidad de vida. Sí, dándole, pues la verdad es que la vivienda es necesaria en este país, ¿verdad? ¿Cuánto es el déficit habitacional para empezar? Y lo que con este bono demográfico que decías, ¿verdad? Cada año creo que son 80,000 más familias que salen, ¿verdad? Que se crean por las mismas edades y no producimos creo que ni la mitad de esa vivienda. Aparte que hay déficit y todavía ni siquiera podemos producir la demanda que existe cada año. Estamos fregados, tenemos que incentivar un poco ahí. Eso es algo que queríamos de platicar porque toda esa vivienda media, baja, digamos, debería de... Pues yo he hablado con desarrolladores en Sudamérica, en Perú principalmente, que realmente se dieron cuenta que los desarrolladores puramente no pueden lograr que eso sea un negocio, sino que tienen que venir con incentivos. Clarísimo. Incentivos del Estado, ahí le llaman el ABC, ¿verdad? Tienen que tener ahorro, bono y crédito. Que incentivar esas 3 cosas se logra mejorar el país en términos de vivienda y pues obviamente impulsas la economía un montón, ¿verdad? ¡Súper! Pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que un éxito total, muchas experiencias ahí. Gracias, Marcos. Esperemos poderte tener en algún otro episodio ahí hablando de algún tema en específico, ¿verdad? Encantado. Muchas gracias. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, les recuerdo que compartan el contenido a todos sus amigos, a todos los colegas por ahí para que escuchen esta charla, esta información y pues nada, nos vemos en un siguiente podcast.